Firmó su renuncia sin saber que, al otro lado de la ciudad, alguien ya tenía preparado un contrato con su nombre. Ella le había quitado el bono que necesitaba para pagar la escuela de su hija. Su rival se lo iba a devolver multiplicado por 10, y con eso, iba a destruirla. Daniel Reyes llevaba 12 años en Vanti Corp. 12 años levantándose a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de su hija Emma antes de correr a la oficina. 12 años siendo el mejor analista financiero del departamento, el que resolvía los problemas que nadie más quería tocar, el que se quedaba hasta tarde sin quejarse porque sabía que cada centavo de ese bono anual pagaba la mitad de la colegiatura de Emma. Ese jueves por la mañana, Daniel entró a la oficina de la directora ejecutiva, Victoria Salazar, con una sonrisa cansada pero esperanzada. Los resultados del trimestre habían sido los mejores en la historia del departamento. Él mismo había diseñado la estrategia que salvó 3 contratos que estaban a punto de perderse. Estaba seguro de que este año, por fin, el bono le alcanzaría para algo más que sobrevivir. Victoria ni siquiera levantó la vista de su computadora. Daniel, este año no habrá bonos para tu equipo, dijo, con la misma frialdad con la que hablaba de cifras en una hoja de cálculo. Necesitamos reinvertir las ganancias. Es una decisión de la Junta. Victoria, con todo respeto, mi equipo generó el 30% del crecimiento de la empresa este año. Sin ese bono, no voy a poder cubrir la escuela de mi hija. Eso no es mi problema, Daniel. Es una empresa, no una organización de beneficencia. Las palabras cayeron como piedras. Daniel sintió que algo en su pecho se quebraba, algo que llevaba años sosteniendo con la esperanza de que el esfuerzo, tarde o temprano, sería reconocido. Pero no dijo nada más. Simplemente asintió, salió de la oficina, y esa misma tarde, redactó su carta de renuncia. Lo que Daniel no sabía era que, 3 pisos más abajo en un edificio a solo 2 cuadras de distancia, una mujer llamada Camila Duarte llevaba semanas observando a Vanti Corp con una paciencia calculada. Camila era la fundadora de Nordic Analytics, la empresa que competía cabeza a cabeza con Vanti Corp por los mismos clientes, los mismos contratos, el mismo mercado. Y Camila tenía una regla de oro que la había llevado a construir su imperio desde cero: los mejores talentos no se roban, se rescatan en el momento exacto en que sus antiguos empleadores cometen el error de subestimarlos. Camila tenía un contacto dentro de Vanti Corp, alguien que le enviaba información discreta sobre los movimientos internos de la empresa. Cuando se enteró de que Victoria Salazar había negado los bonos al equipo que había salvado el trimestre, sonrió. Y cuando supo el nombre del analista que lideraba ese equipo, mandó llamar a su directora de recursos humanos. Quiero que investigues todo sobre Daniel Reyes, dijo Camila, mirando por la ventana de su oficina hacia el horizonte de la ciudad. Su historial, sus números, su situación familiar. Y quiero una oferta lista para el momento en que renuncie. Porque va a renunciar. Solo es cuestión de tiempo. El viernes por la mañana, Daniel entró a Recursos Humanos de Vanti Corp con su carta en la mano. El encargado, un hombre llamado Roberto, la leyó en silencio y le preguntó si estaba completamente seguro. Nunca he estado más seguro de nada, respondió Daniel. Firmó. La tinta apenas se había secado cuando su teléfono vibró con un correo electrónico de un remitente desconocido, Nordic Analytics. El asunto decía simplemente: sabemos lo que vales. Daniel abrió el correo con desconfianza, pensando que sería spam, otra de esas ofertas genéricas que llegaban sin sentido. Pero mientras leía, sintió que el aire de la habitación cambiaba. La oferta incluía un salario un 40% superior al que tenía en Vanti Corp, un bono garantizado por contrato, no sujeto a decisiones arbitrarias de ninguna junta directiva, y una cláusula que le llamó especialmente la atención: cobertura completa de educación para dependientes menores de edad. Era como si alguien hubiera leído su mente. O, más precisamente, como si alguien hubiera estado esperando exactamente este momento para ofrecerle todo lo que Victoria Salazar nunca estuvo dispuesta a darle. Daniel llamó al número que aparecía al final del correo, todavía sin poder creer del todo lo que estaba pasando. Una voz femenina, segura y cálida, contestó al segundo timbre. Daniel Reyes, supongo, dijo Camila Duarte. Llevo tiempo esperando esta llamada. No entiendo cómo saben quién soy, ni cómo saben lo que acaba de pasar hace apenas una hora. Digamos que tengo buenos ojos en el lugar correcto, Daniel. Pero eso no es lo importante ahora.
Lo importante es que sé exactamente cuánto vales, y sé que Vanti Corp acaba de cometer el error más grande de su historia al dejarte ir. Quiero que empieces el lunes. Y quiero que sepas que aquí, cada resultado que generé se refleja directamente en lo que ganas. No hay juntas que decidan arbitrariamente que tu esfuerzo no cuenta. Daniel se quedó en silencio unos segundos, procesando. Había algo en la voz de Camila que transmitía una determinación distinta a la de Victoria, no era solo ambición fría, sino una especie de convicción, casi personal, sobre hacer las cosas de otra manera. ¿Por qué yo? Preguntó finalmente. Hay cientos de analistas en esta ciudad. ¿Por qué no busco cientos de analistas, Daniel? Busco a la persona que salvó 3 contratos que su propia empresa estaba a punto de perder, y que después de hacerlo, todavía tuvo la dignidad de no rogar por lo que merecía. Eso no se enseña. Eso se reconoce. Esa noche, Daniel llegó a casa y encontró a Emma haciendo su tarea en la mesa de la cocina, con esos audífonos enormes que insistía en usar incluso cuando no había nadie hablándole. La miró un momento antes de que ella notara su presencia, y pensó en todos los sacrificios de los últimos años, en las noches sin dormir, en las promesas que se había hecho a sí mismo de nunca dejar que el trabajo la privara de lo que necesitaba. «Papá, ¿todo bien?», preguntó Emma, quitándose un audífono al verlo parado ahí, con una expresión que no supo identificar. «Todo va a estar mejor que bien, cariño», respondió Daniel, sentándose frente a ella. «Voy a cambiar de trabajo». Lo que Daniel no imaginaba era que, apenas 2 días después, su renuncia iba a desatar una tormenta dentro de Vanti Corp que llegaría directamente hasta la oficina de Victoria Salazar. Porque los contratos que Daniel había salvado no se sostenían solos, dependían de las relaciones que él había construido, de su conocimiento exacto de cada cliente, de detalles que nunca estuvieron completamente documentados porque, hasta ese momento, nadie había necesitado que lo estuvieran. El lunes siguiente, mientras Daniel se presentaba en las oficinas de Nordic Analytics con un nudo de nervios y esperanza en el estómago, en Vanti Corp uno de los clientes más importantes de la empresa, una cadena de distribución que representaba casi el 15% de los ingresos anuales, llamaba exigiendo hablar directamente con el analista que había manejado su cuenta durante los últimos 3 años. Victoria Salazar todavía no sabía que el hombre al que había descartado sin pensarlo 2 veces se había convertido, de la noche a la mañana, en el arma más afilada de su competencia más peligrosa. El teléfono de Victoria Salazar sonó justo cuando terminaba de firmar los documentos del reporte trimestral. Era Marcos Fernández, el director de la cuenta de distribuidora Continental, y su voz temblaba con una urgencia que ella no reconocía en él. «Victoria, tenemos un problema. Continental quiere una reunión de emergencia. Dicen que hay irregularidades en los términos de renovación del contrato, algo sobre las condiciones de pago que Daniel había negociado personalmente con ellos». «¿Y bien? Dales los documentos, revisa el archivo del contrato». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Ese es el problema, Victoria. No hay un archivo completo». Daniel manejaba la mayoría de esos acuerdos con notas propias, con conversaciones directas con el director de compras de Continental. Nunca lo subió al sistema porque decía que él mismo se encargaba de todo el seguimiento. Ahora Continental exige hablar con él directamente, y nosotros no tenemos ni siquiera los números exactos de los términos que se acordaron el trimestre pasado. Victoria sintió que el estómago se le tensaba, aunque no lo demostró en su voz. «Encuéntralo. Dile lo que sea necesario. Ofrécele lo que pida si es necesario para que resuelva esto. Victoria. Daniel ya no trabaja aquí. Renunció el viernes». El silencio que siguió fue distinto. Victoria colgó el teléfono despacio, como si necesitara ese gesto lento para procesar lo que acababa de escuchar. Por un instante permaneció inmóvil, mirando la pantalla de su computadora sin verla realmente, repasando mentalmente la conversación que había tenido con Daniel apenas 4 días antes. Recordó su propia frialdad, la manera en que había descartado sus palabras sin darle siquiera el beneficio de una negociación. En ese momento le había parecido una decisión firme, ejecutiva, necesaria. Ahora, sentada en su oficina con el teléfono todavía tibio en la mano, empezaba a sentir el peso de un error que apenas comenzaba a revelarse. Llamó a Roberto de Recursos Humanos. «Necesito el contacto de Daniel Reyes». «Ahora». «Victoria, él ya no es empleado de la empresa. No podemos simplemente». «No me importa el protocolo, Roberto.
Consígueme su número. Mientras tanto, en las oficinas de Nordic Analytics, Daniel estaba sentado frente a un escritorio nuevo, todavía con el aroma a madera recién barnizada, observando una pantalla con los primeros archivos que Camila Duarte le había asignado. No eran tareas menores ni pruebas de adaptación, eran cuentas reales, clientes reales, cifras que representaban decisiones importantes desde el primer día. Camila entró a su oficina sin tocar, como si ya se hubiera acostumbrado a moverse por ese pasillo como si fuera suyo desde siempre. ¿Cómo te sientes?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Todavía procesando que esto sea real, respondió Daniel, con una sonrisa que mezclaba incredulidad y alivio. En Banti tuve que pelear cada centavo. Aquí me diste todo esto en cuestión de horas. Porque entiendo algo que Victoria Salazar nunca entendió, dijo Camila, cruzando los brazos. El talento no se retiene con miedo ni con promesas vacías. Se retiene demostrando que confías en él desde el primer día. Hizo una pausa, y algo en su expresión se volvió más calculado. Por cierto, hay algo que deberías saber. Distribuidora Continental es uno de los clientes que quiero para nosotros. Llevo meses intentando acercarme a ellos, sin éxito. Tú conoces a su director de compras personalmente, ¿verdad? Daniel levantó la vista, sorprendido por la precisión de la pregunta. Lo conozco desde hace 3 años. Prácticamente diseñé yo mismo los términos de su contrato con Banti. Entonces tal vez sea momento de que hables con él. No para robarle nada a nadie, Daniel, solo para mostrarle que ahora tiene una mejor opción disponible. Justo en ese momento, el teléfono de Daniel vibró sobre el escritorio. En la pantalla apareció un número que no tenía guardado, pero que reconoció de inmediato por el prefijo de la extensión, era el número directo de la oficina ejecutiva de Banti Corp. Se quedó mirando la pantalla un segundo, con el pulgar suspendido sobre el botón verde, mientras Camila observaba la escena con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y algo parecido a la satisfacción anticipada. ¿Vas a contestar?, preguntó ella, con una ceja ligeramente levantada. Daniel miró el teléfono, después miró a Camila, y finalmente dejó que sonara una vez más antes de decidir qué hacer. Daniel deslizó el dedo por la pantalla y se llevó el teléfono al oído, sin decir nada al principio, dejando que el silencio hablara primero. Del otro lado, la respiración de Victoria Salazar se escuchaba tensa, contenida, como alguien que ha ensayado mentalmente una llamada varias veces antes de finalmente hacerla. Daniel. Soy Victoria. Lo sé, respondió él, con una calma que lo sorprendió incluso a él mismo. Tu número apareció en la pantalla. Necesito hablar contigo sobre la cuenta de Distribuidora Continental. Hay una confusión con los términos del contrato y necesitamos que nos ayudes a aclarar algunos detalles antes de la reunión de esta tarde. Daniel se recostó en su silla nueva, observando el techo de su nueva oficina, dejando que pasaran 2 segundos completos antes de responder. Victoria, ya no trabajo en Banti Corp, firmé mi renuncia el viernes, ¿lo recuerdas? Tú misma estabas ahí cuando decidiste que mi trabajo no merecía ni siquiera una conversación decente. Daniel, entiendo que estés molesto, pero esto es serio. Continental representa el 15% de nuestros ingresos anuales. Si perdemos ese contrato, las consecuencias van a afectar a todo el equipo, a gente que no tuvo nada que ver con la decisión de los bonos. Había algo en el tono de Victoria que Daniel reconoció de inmediato, no era la frialdad ejecutiva de siempre, sino una grieta, apenas perceptible, de alguien que empezaba a sentir el suelo moverse bajo sus pies. Por un instante, una parte de él sintió la tentación de ayudar, el reflejo de 12 años acostumbrado a resolver problemas ajenos como si fueran propios. Pero entonces recordó la frase exacta que ella le había dicho apenas unos días antes: eso no es mi problema, Daniel. Las mismas palabras, ahora devueltas con una ironía que ninguno de los dos necesitaba pronunciar en voz alta. Victoria, con todo respeto, ya no es mi problema, dijo finalmente, usando deliberadamente sus propias palabras. Espero que encuentres una solución. Colgó antes de que ella pudiera responder. Se quedó mirando el teléfono un momento, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y algo parecido al vértigo, como si acabara de cruzar una puerta sin posibilidad de regreso. Cuando levantó la vista, Camila seguía en el marco de la puerta, observándolo con una sonrisa apenas dibujada, la de alguien que ha visto exactamente lo que esperaba ver. Bien hecho, dijo simplemente. No lo hice por ti, respondió Daniel.
Lo hice porque era lo correcto. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, replicó Camila, entrando finalmente a la oficina y sentándose en la silla frente a su escritorio. Ahora, hablemos de Continental. No de robarle el contrato a Banti por despecho, sino de ofrecerles algo mejor porque realmente podemos dárselo. ¿Conoces al director de compras lo suficiente para conseguir una reunión informal, algo que no se sienta como una negociación corporativa? Ricardo Molina. Hemos almorzado juntos decenas de veces en los últimos 3 años. Confía en mi criterio más de lo que confía en cualquier documento que Banti le haya enviado. Entonces llámalo. Hoy. Antes de que Victoria intente convencerlo de que nada cambió. Mientras Daniel buscaba el número de Ricardo entre sus contactos, en las oficinas de Banti Corp, Victoria Salazar caminaba de un lado a otro de su oficina, con el teléfono todavía caliente en la mano y una sensación creciente de que las cosas se le estaban escapando de las manos con una velocidad que no había anticipado. Llamó a Marcos Fernández de nuevo. Necesito que reprogrames la reunión con Continental para mañana. Necesito tiempo para reconstruir el historial completo de esa cuenta. Victoria, ya llamé y ellos insisten en que sea hoy. Dicen que si no hay respuestas claras esta tarde, van a considerar otras opciones en el mercado. Las palabras «otras opciones en el mercado» resonaron en la cabeza de Victoria como una advertencia que ya conocía demasiado bien, aunque todavía no imaginaba con qué precisión se estaban materializando en ese preciso instante, a solo 2 cuadras de distancia, donde Daniel Reyes marcaba el número de Ricardo Molina con una tranquilidad que solo unos días antes le habría parecido imposible. Ricardo, soy Daniel Reyes. Sé que esto puede sonar inesperado, pero necesito contarte algo importante, y creo que es mejor que lo escuches directamente de mí antes de que llegue de cualquier otra fuente. Al otro lado de la línea, Ricardo Molina guardó silencio un segundo antes de responder, y cuando lo hizo, su voz sonó genuinamente sorprendida. Daniel, qué gusto escucharte. Justo ayer estábamos revisando los términos de renovación con tu equipo y noté que las respuestas venían de alguien más, alguien que no conocía los detalles como tú. ¿Todo bien? Ricardo, voy a ser directo contigo porque siempre valoré la honestidad entre nosotros. Ya no trabajo en Banti Corp, renuncié el viernes pasado. Hubo una pausa larga, el tipo de silencio que en las negociaciones dice más que cualquier palabra. Daniel casi podía imaginar a Ricardo procesando la noticia, reconstruyendo mentalmente cada conversación reciente con Banti, cada promesa que le habían hecho sin la persona que realmente entendía su negocio detrás de esas promesas. Eso explica muchas cosas, dijo finalmente Ricardo. La reunión de esta tarde con ellos, la urgencia repentina, las llamadas confusas de Marcos intentando explicarme términos que ni él mismo parecía entender del todo. ¿Qué pasó, Daniel? Tú eras la pieza clave de esa cuenta. Digamos que la empresa decidió que 12 años de resultados no valían un bono que representaba menos del 1% de las ganancias del trimestre. Decidí que merecía algo mejor. ¿Y dónde estás ahora? Daniel miró a Camila, que seguía sentada frente a él, escuchando la conversación con una atención absoluta pero sin intervenir, dejándole todo el espacio para manejar la situación a su manera. Fue precisamente ese gesto, esa confianza silenciosa, lo que le dio a Daniel la seguridad de continuar. En Nordic Analytics. Empecé hoy. Y antes de que pienses que te llamo para venderte algo, quiero que sepas que esta llamada no es sobre convencerte de cambiar de proveedor por lealtad hacia mí. Es sobre asegurarme de que tengas toda la información antes de firmar cualquier renovación con gente que, honestamente, no conoce tu cuenta ni la mitad de bien que yo. Ricardo soltó una risa breve, cargada de un respeto genuino. Siempre dijiste las cosas sin rodeos, Daniel. Es una de las razones por las que confiaba en ti más que en cualquier otro representante que Banti nos haya asignado en estos años. Déjame preguntarte algo directamente, ¿Nordic Analytics puede ofrecernos las mismas condiciones que teníamos, o mejores? Mejores, respondió Daniel, sin dudar. Y no lo digo solo porque ahora trabajo aquí. Lo digo porque conozco exactamente qué necesitas, porque diseñé personalmente los términos que tenías con Banti, y porque ahora tengo la libertad de construir algo desde cero sin las limitaciones que antes me imponían. Camila Duarte, la fundadora, está dispuesta a sentarse contigo hoy mismo si quieres, sin compromisos, solo para que escuches lo que podemos ofrecerte. ¿Hoy mismo? A la hora que prefieras. Ricardo se quedó pensativo un momento más antes de responder, y cuando lo hizo, su voz tenía la determinación de alguien que acababa de tomar una decisión.
Tengo una reunión programada con Banti a las 3 de la tarde. Cancélala. Prefiero escuchar primero lo que tú y tu nueva empresa tienen para ofrecer antes de comprometerme con nada. Cuando Daniel colgó el teléfono, Camila se levantó de su silla con una sonrisa contenida, la de alguien que sabía perfectamente que este momento iba a llegar, pero que aún así sentía la satisfacción particular de verlo materializarse exactamente como lo había planeado. Prepara todo lo que tengas sobre Continental, dijo. Nos reunimos con Ricardo a las 3. Y Daniel, quiero que sepas algo, no te until pedí que hicieras esto para hundir a Victoria Salazar. Te until pedí que lo hicieras porque confío en tu criterio más de lo que ella jamás confió en ti. Hay una diferencia importante entre destruir a alguien y simplemente construir algo mejor sin ellos. Daniel asintió, aunque en el fondo sabía que ambas cosas, para Victoria, iban a sentirse exactamente igual cuando la noticia llegara a su escritorio. Y en efecto, apenas una hora después, mientras Daniel y Camila terminaban de preparar la propuesta para Ricardo Molina, el teléfono de Victoria Salazar volvió a sonar, esta vez con Marcos Fernández al otro lado de la línea, con una voz que ya no intentaba disimular el pánico. Victoria, Continental acaba de cancelar la reunión de las 3 de la tarde. Dicen que van a evaluar otras propuestas antes de tomar cualquier decisión. Victoria colgó el teléfono con una lentitud que no reflejaba en absoluto la tormenta que se desataba dentro de ella. Se quedó de pie, en medio de su oficina, mirando la ciudad a través del ventanal como si en algún punto del horizonte pudiera encontrar una respuesta que le devolviera el control de la situación. 12 años de trabajo de Daniel, 12 años de relaciones construidas cliente por cliente, se estaban desmoronando en cuestión de horas, y ella apenas empezaba a entender la magnitud real de lo que había perdido cuando decidió que un bono no valía la pena. Convocó una reunión de emergencia con su equipo directivo. Cuando entraron a la sala de juntas, encontró rostros tensos, miradas que evitaban la suya, el tipo de silencio incómodo que se instala cuando todos saben que algo salió mal pero nadie quiere ser el primero en decirlo en voz alta. Necesito un reporte completo de todas las cuentas que manejaba Daniel Reyes, dijo Victoria, con una autoridad que sonaba más forzada de lo habitual. Quiero saber exactamente qué otros clientes podrían estar en riesgo. Marcos Fernández intercambió una mirada rápida con la directora de operaciones antes de responder. Victoria, ese es precisamente el problema. Daniel no solo manejaba Continental. Tenía relaciones directas con al menos otros 4 clientes importantes, todos ellos negociados personalmente, con acuerdos que dependían en gran parte de la confianza que él había construido con cada uno. No tenemos forma de reemplazar eso de la noche a la mañana. ¿Cuánto representan esos 4 clientes en ingresos? Aproximadamente el 35% de la facturación anual de la empresa. El silencio que siguió fue absoluto. Victoria sintió que el peso de esa cifra caía sobre ella como una losa, no solo por la pérdida potencial de ingresos, sino porque comprendía, con una claridad que le resultaba casi dolorosa, que había subestimado por completo el valor real de la persona a la que había descartado con tanta frialdad apenas unos días antes. No era solo un analista talentoso. Era el hilo invisible que sostenía una parte enorme de la estructura de la empresa, y ella lo había cortado sin siquiera detenerse a pensarlo. Consíganme una lista de todos esos clientes. Voy a llamarlos personalmente, uno por uno, antes de que alguien más lo haga primero. Pero mientras Victoria daba esa orden, en las oficinas de Nordic Analytics, Camila Duarte y Daniel ya estaban revisando esa misma lista, aunque desde el lado opuesto del tablero. Camila había desplegado en la pantalla de la sala de juntas un documento con los nombres de los otros clientes que Daniel había mencionado casualmente durante la conversación con Ricardo, cada uno con notas breves sobre su historial, sus necesidades particulares, los puntos débiles de su relación actual con Banti Corp. No quiero moverme demasiado rápido, dijo Camila, estudiando la lista con los brazos cruzados. Si atacamos a los 5 clientes al mismo tiempo, Victoria va a darse cuenta de que esto es una estrategia deliberada, y va a reaccionar con todo lo que tenga para defenderse. Prefiero que parezca lo que realmente es, consecuencias naturales de haber perdido a la persona equivocada. Entonces empezamos con Continental, dijo Daniel. Si cerramos ese contrato hoy, el resto del mercado se va a enterar por sí solo. Ricardo tiene contactos en al menos 2 de esas otras empresas. La noticia se va a mover sola. Camila lo miró con una expresión de aprobación genuina, casi orgullosa, como si estuviera confirmando una intuición que había tenido desde el primer momento en que decidió investigarlo. Exactamente. Por eso te until contraté, Daniel.
No solo entiendes los números, entiendes cómo se mueve realmente el mercado detrás de los números. A las 3 de la tarde en punto, Ricardo Molina entró a las oficinas de Nordic Analytics acompañado de su asistente legal, con una expresión que mezclaba curiosidad profesional y una cautela natural ante cualquier propuesta nueva. Daniel lo recibió personalmente en la recepción, con un apretón de manos firme y una sonrisa que transmitía la misma confianza de siempre, la que Ricardo había aprendido a valorar durante 3 años de negociaciones honestas. Gracias por venir con tan poco aviso, dijo Daniel, guiándolo hacia la sala de juntas donde Camila ya los esperaba con los documentos preparados y una presentación clara, sin promesas exageradas, solo cifras concretas y condiciones reales. Después de tu llamada, no podía simplemente ignorarlo, respondió Ricardo, tomando asiento. Además, tengo curiosidad por entender por qué alguien como tú decidió dejar una empresa donde llevabas más de una década construyendo relaciones como la nuestra. Camila sonrió levemente antes de comenzar su presentación, sabiendo que la respuesta a esa pregunta, más que cualquier cifra en la pantalla, era exactamente lo que iba a convencer a Ricardo Molina de firmar antes de que terminara la tarde. Camila abrió la presentación con una sola diapositiva, una gráfica simple que mostraba el crecimiento de Nordic Analytics durante los últimos 3 años, sin adornos innecesarios, sin cifras infladas. Ricardo, no voy a perder tu tiempo con promesas vacías, empezó, con la seguridad de alguien acostumbrada a cerrar negociaciones importantes. Voy a mostrarte exactamente lo que podemos ofrecerte, y voy a dejar que tú decidas si es mejor que lo que tenías con Vanti Corp. Durante los siguientes 40 minutos, Daniel tomó el control de la conversación técnica, explicando con precisión los mismos términos que él mismo había diseñado años atrás para Continental, pero mejorados, plazos de pago más flexibles, un sistema de seguimiento en tiempo real que Vanti nunca había implementado, y una cláusula de renegociación automática cada 6 meses en lugar del ciclo anual rígido que tanto había frustrado a Ricardo en el pasado. Recuerdo que te quejabas de eso constantemente, dijo Daniel, señalando esa cláusula específica en el documento. Decías que un año era demasiado tiempo para ajustar condiciones en un mercado que cambia cada trimestre. Aquí lo resolvimos. Ricardo revisó el documento con atención, deteniéndose en cada sección, haciendo preguntas puntuales que Daniel respondía sin titubear, porque conocía cada detalle de memoria, no porque lo hubiera memorizado para la reunión, sino porque llevaba años pensando exactamente en cómo debería funcionar una relación comercial ideal con ese cliente. Esto es prácticamente todo lo que le pedía Vanti durante los últimos 2 años sin obtener respuesta, dijo Ricardo finalmente, recostándose en su silla. ¿Cómo sé que esto no es solo una oferta agresiva para ganar un cliente nuevo y que después, en 6 meses, las condiciones cambien silenciosamente como suele pasar? Camila no dudó ni un segundo antes de responder. Porque voy a ponerlo directamente en el contrato, con penalizaciones específicas para nosotros si no cumplimos cualquiera de estos términos. No te estoy pidiendo que confíes en mi palabra, Ricardo. Te estoy pidiendo que confíes en un documento legal que nos obliga tanto como te protege a ti. El asistente legal de Ricardo, que había permanecido en silencio tomando notas, levantó la vista por primera vez y asintió levemente, un gesto pequeño pero significativo que no pasó desapercibido para nadie en la sala. Ricardo lo notó también, y algo en su postura se relajó ligeramente. Necesito revisar esto con calma antes de firmar nada hoy mismo, dijo. Pero les voy a ser honesto. Esto supera por mucho lo que Vanti me ofreció esta mañana en una llamada apresurada donde ni siquiera sabían explicarme los términos actuales de nuestro propio contrato. Tómate el tiempo que necesites, respondió Camila, con una calma que contrastaba deliberadamente con la urgencia que Ricardo probablemente había sentido en su comunicación con Vanti esa misma mañana. No queremos que firmes por presión. Queremos que firmes porque es la decisión correcta para tu empresa. Cuando Ricardo se levantó para despedirse, se detuvo un momento frente a Daniel y le extendió la mano con un gesto más cálido que el protocolar apretón de manos habitual. Sabes, Daniel, en 3 años de trabajar contigo, nunca te vi tan seguro como hoy. Sea lo que sea que pasó en Vanti, parece que te hizo un favor sin saberlo. Daniel sonrió, sintiendo por primera vez en días algo parecido a una paz genuina, no la satisfacción vengativa que alguien podría esperar en su posición, sino algo más profundo. La certeza tranquila de haber encontrado finalmente un lugar donde su trabajo se valoraba con la misma seriedad con la que él lo ejecutaba. Digamos que aprendí que a veces las peores decisiones de otras personas terminan siendo las mejores oportunidades para uno mismo. Apenas Ricardo salió del edificio, Camila se giró hacia Daniel con una expresión que mezclaba satisfacción profesional y una curiosidad genuina. ¿Crees que firme? Estoy seguro de que sí,
respondió Daniel. Conozco a Ricardo. No es alguien que tome decisiones apresuradas, pero tampoco es alguien que deje pasar una oportunidad tan clara solo por lealtad a una relación que ya empezó a fallarle. Esa noche, mientras Daniel conducía de regreso a casa con una sensación de logro que no sentía desde hacía años, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Victoria. Era un mensaje de un número desconocido con un prefijo corporativo distinto, otro remitente que Daniel no reconocía de inmediato, pero cuyo contenido lo dejó momentáneamente inmóvil en el semáforo. Daniel Reyes, hemos escuchado sobre tu situación en Vanti Corp. Nos gustaría conversar contigo sobre una oportunidad que podría interesarte, independiente de cualquier acuerdo que ya hayas firmado. Daniel se quedó mirando el mensaje durante varios segundos, hasta que el sonido de un claxon detrás de él lo obligó a avanzar cuando el semáforo cambió a verde. Guardó el teléfono en el asiento del copiloto, decidido a no responder de inmediato, pero la curiosidad lo acompañó durante todo el trayecto a casa, mezclándose con una sensación extraña, casi vertiginosa, de que su valor en el mercado había cambiado radicalmente en cuestión de días, de ser alguien descartado sin miramientos a convertirse, aparentemente, en alguien que múltiples empresas ahora querían disputarse. Cuando llegó a casa, Emma lo esperaba en la sala con la televisión encendida pero sin prestarle realmente atención, más concentrada en un cuaderno lleno de ecuaciones que en cualquier programa. ¿Cómo te fue en tu primer día?, preguntó ella, levantando la vista apenas un segundo. Mejor de lo que esperaba, respondió Daniel, sentándose junto a ella en el sofá. Aunque parece que las cosas se están moviendo más rápido de lo que imaginé. Le explicó, en términos simples, lo que había pasado con Continental, con Ricardo, con el mensaje inesperado que acababa de recibir. Emma lo escuchó con atención, con esa mezcla de curiosidad infantil y sensatez prematura que Daniel siempre había admirado en ella, producto quizás de haber crecido viendo a su padre manejar solo las presiones de sostener una casa desde que su madre se había ido cuando Emma tenía apenas 5 años. Papá, ¿no es raro que ahora todos te quieran cuando hace una semana nadie parecía valorarte? La pregunta, formulada con la simplicidad directa que solo una niña de 11 años podía permitirse, golpeó a Daniel con más fuerza que cualquier análisis de mercado que hubiera hecho en su carrera. Es exactamente así como funciona a veces el mundo, cariño. La gente no siempre reconoce lo que tiene hasta que lo pierde. Y para entonces, ya es demasiado tarde para arreglarlo. Esa noche, después de que Emma se fuera a dormir, Daniel abrió su laptop y revisó nuevamente el mensaje. La empresa que le escribía se llamaba Meridian Group, un conglomerado financiero considerablemente más grande que Nordic Analytics, con presencia en varios países y una reputación sólida en el sector. Investigó brevemente su historial, sus números públicos, las noticias recientes sobre su expansión hacia mercados emergentes. Era, sin duda, una oportunidad seria, no una simple maniobra desesperada de reclutamiento. Pensó en llamar a Camila para contarle, pero algo lo detuvo. Apenas llevaba un día trabajando en Nordic Analytics, y ya sentía una lealtad genuina hacia la mujer que le había tendido la mano en el momento exacto en que más lo necesitaba. Al mismo tiempo, no podía ignorar la sensación de que el mercado le estaba enviando una señal clara: su valor real nunca había sido cuestionable, solo había estado atrapado bajo el liderazgo equivocado durante demasiado tiempo. Decidió responder al mensaje con cautela, sin comprometerse a nada, simplemente aceptando una conversación exploratoria para la semana siguiente. Cerró la laptop pensando que, fuera lo que fuera que decidiera hacer, al menos ahora tenía el lujo de elegir, algo que jamás había experimentado durante sus 12 años en Vanti Corp. Al día siguiente, temprano por la mañana, Camila lo esperaba en su oficina con una expresión seria que contrastaba con la energía triunfal del día anterior. Ricardo firmó, dijo, sin preámbulos, deslizando una copia del contrato sobre el escritorio. Continental es oficialmente nuestro cliente a partir de este momento. Daniel sintió una oleada de satisfacción, pero Camila no parecía compartir del todo esa euforia. Había algo más en su rostro, una tensión calculada que Daniel había aprendido a reconocer incluso en tan poco tiempo trabajando con ella. Hay algo más que debes saber, continuó Camila. Recibí una llamada esta mañana de un contacto en Meridian Group. Al parecer, no solo te contactaron a ti. También están intentando acercarse a mí, directamente, con una propuesta de adquisición para Nordic Analytics. Daniel levantó la vista, sorprendido por la coincidencia que de pronto dejaba de parecer coincidencia. ¿Crees que esté relacionado con lo que me escribieron a mí? Estoy segura de que sí, respondió Camila,
con una expresión que mezclaba cautela y una determinación afilada. Y creo que necesitamos entender exactamente qué está buscando Meridian Group antes de que cualquiera de los dos tome una decisión que podría cambiarlo todo. Camila se quedó mirando a Daniel durante un instante que pareció eterno, y luego, casi sin esfuerzo, algo en su rostro cambió, la tensión calculada dio paso a una sonrisa serena, la de alguien que ya había anticipado este momento mucho antes de que ocurriera. Decidí lo que voy a hacer, dijo finalmente. Voy a rechazar la oferta de Meridian Group. Daniel la miró, sorprendido. Es una cantidad enorme de dinero, Camila. Podrías retirarte hoy mismo con más riqueza de la que la mayoría de las personas ven en toda su vida. Podría, respondió ella, acercándose a la ventana de su oficina, con la ciudad extendiéndose debajo como un tablero de posibilidades. Pero no construí Nordic Analytics para venderla al primer conglomerado que descubriera nuestro potencial. La construí para demostrar que se puede dirigir una empresa sin pisotear a la gente que la hace posible. Si vendo ahora, todo eso desaparece, absorbido por una estructura que probablemente tratará a la próxima generación de Daniels de la misma forma en que Victoria te trató a ti. Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de un peso que Daniel entendió perfectamente, porque él mismo había vivido en carne propia la diferencia entre ser una cifra en una hoja de cálculo y ser una persona cuyo esfuerzo realmente importaba. ¿Y qué hay de mí?, preguntó. Meridian me contactó directamente. Camila se giró para mirarlo de frente. Esa decisión es completamente tuya, Daniel. No voy a retenerte con promesas ni voy a hacerte sentir culpable por explorar otras oportunidades. Pero quiero que sepas algo antes de que decidas cualquier cosa. Aquí, en Nordic Analytics, nunca será solo un activo que se compra y se vende. Vas a ser socio en las decisiones que afecten tu trabajo, vas a tener participación directa en los resultados que generes, y vas a construir algo que te pertenece de verdad, no solo un salario más alto en la hoja de otra persona. Daniel guardó silencio un momento, pensando en Emma, en las noches sin dormir, en la sensación de haber pasado 12 años dándolo todo a cambio de nada más que promesas vacías. Pensó también en la llamada de Victoria, en su voz quebrada pidiendo ayuda apenas días después de haberlo descartado sin el menor remordimiento. Y pensó en Camila, quien, en menos de una semana, le había devuelto algo que creía perdido para siempre, la certeza de que su trabajo, su dedicación y su lealtad podían ser correspondidos con la misma intensidad que él estaba dispuesto a entregar. Voy a rechazar la oferta de Meridian, dijo finalmente. No porque no sea una buena oportunidad, sino porque encontré algo mejor, un lugar donde no tengo que pelear para que mi esfuerzo sea visto. Camila sonrió, esta vez sin ningún cálculo detrás, solo satisfacción genuina. Entonces hagamos algo memorable con esta empresa, Daniel. No solo para nosotros, sino para cada persona que alguna vez sintió que su trabajo no valía lo suficiente para quienes debían reconocerlo. Los meses que siguieron transformaron completamente el panorama competitivo entre ambas empresas. Continental fue solo el primer dominó en caer, en menos de un año. 3 de los 5 clientes que Daniel había mencionado aquella primera tarde terminaron migrando hacia Nordic Analytics, atraídos no solo por mejores condiciones, sino por la reputación que la empresa empezó a construir como un lugar donde el talento se trataba con dignidad. Vanti Corp, mientras tanto, entró en una espiral de pérdidas que obligó a la junta directiva a reevaluar completamente el liderazgo de Victoria Salazar. 6 meses después de aquella fatídica reunión donde le negó el bono a Daniel, Victoria presentó su propia renuncia, forzada por resultados que ya no podía justificar ante nadie. Daniel nunca sintió la necesidad de buscarla, de restregarle nada, de convertir su éxito en una venganza pública. Su vida había tomado un rumbo que ya no dependía de la aprobación de Victoria Salazar ni de ninguna junta directiva fría e indiferente. Un año después de aquel jueves que había marcado el fin de una etapa y el comienzo de otra completamente distinta, Daniel se convirtió oficialmente en socio de Nordic Analytics, con su nombre grabado en la puerta de una oficina que ya no sentía prestada, sino propia. Emma, ahora en una escuela que su padre podía pagar sin sacrificar noches de sueño, aprendió una lección que ninguna clase podría haberle enseñado mejor, que el verdadero valor de una persona nunca lo determina quien decide subestimarlo, sino la firmeza con la que esa persona decide, finalmente, exigir el respeto que siempre mereció.